auspicio del Grupo Di Gama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. Bienvenido, ¿cómo estás, César? Qué gusto estar contigo, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, esta semana, César, vamos a tocar el tema tan importante y que en mi opinión personal no se está tocando, por lo menos en prensa, de la manera que se debería tocar, porque lo que puede venir y lo que ya ha venido antes, que nos ha golpeado mucho como país, podría ser grave, ¿no? Me sorprende que no se haya tocado de manera adecuada, incluso desde fines del año pasado, cuando ya había importantes centros internacionales de estudio climático que señalaban que íbamos a tener un impacto. En ese momento es verdad, decían moderado, pero que obligaba a que el Estado y todos los peruanos nos hubiéramos preparado con ahínco. Lamentablemente eso no ha ocurrido y hoy ya lamentamos la muerte de medio centenar de compatriotas, miles de pobladores afectados, localidades aisladas, carreteras cerradas, desbordes que no sabemos cómo van a terminar. Nuevamente. Bien, justamente para eso hemos invitado a un amigo de la casa, que es el señor Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros. Bienvenido, Raúl, nuevamente. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, para comenzar, César también entendido en algunas columnas sobre el tema de desastres, ya advertido también, pero vamos a los ingenieros, a ver, como siempre, que son los que saben del tema. Sí. ¿Qué es lo que, ya sabemos que no hemos cumplido ni con los puentes, lo que de siempre, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos hacer en estos pocos días que estamos sospechando que puede haber un desastre bastante mayor? Vimos primero lo del sur, ¿no? Ahora lo del norte puede empezar. Obviamente no podemos predecir nada, pero hay algunas, no sé si llamarlo obras, porque en tan poco tiempo es difícil, pero hay algunas acciones que se puedan hacer inmediatas de urgencia para que no siga muriendo gente. Sí. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es poner las palabras en su verdadero contexto. Los ingenieros no nos gusta hablar de desastres naturales, porque los desastres naturales no ocurren, son fenómenos naturales que pasan con mucha recurrencia. En realidad los desastres los hacemos los humanos por no estar preparados para soportar estos fenómenos naturales que ya existen. Ahora, esto va a existir y va a ser muy frecuente durante los próximos años, porque el calentamiento global no es ciencia ficción. Eso está ocurriendo y nos está cambiando el mundo totalmente. Y empeora los desastres. Pero por supuesto, incluso los científicos ahora tienen un fenómeno que hace tiempo no conocían, que todavía no saben qué cosa puede estar causando, pero es parte asociada en esto, que el norte magnético está fluctuando alrededor de 47 kilómetros anualmente. Eso puede llevar a muchísimos problemas de orden climatológico. Ahora, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Hay que estar preparados. Hay que estar preparados para eso. Entonces, si lo seguimos llamando desastres naturales, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es un desastre, no podemos hacer nada al respecto y bueno, después a reconstruir lo que se ha malogrado. Lo que pasa es que tenemos que hacer ahora ingeniería y tenemos que diseñar, como decía el título, reconstrucción con cambios para que eso no vuelva a suceder. O sea, la ingeniería hoy en día puede controlar todo, tiene respuesta para todo, tiene respuesta. Primero, ¿qué cosa estamos viendo? En el norte o en varias ciudades del Perú, donde nunca antes llovía, ahora llueve. Pero llueve 8 horas y ya nos causa un problema enorme. Ayer vi a una persona de televisión hablando de desastre y tenía 11 centímetros o 10 centímetros apenas de lluvia. 10 centímetros de lluvia no es nada. Sin embargo, nosotros no hemos construido drenajes, no tenemos ciudades adecuadas como para poder soportar este tipo de precipitaciones. Tema, las ciudades tienen que contar con drenaje pluvial de lluvia, no el drenaje de desagües, eso va por su conducto aparte, no se pueden mezclar los dos, Así es. Pero sí de lluvias. Entonces, ciudades que antes eran secas, bueno, ya no son, pues, ni serán, nunca. Entonces, de todas maneras, hay que enfocar eso porque no puede ser que estemos inundándonos con 11 centímetros de 8 horas de una lluvia, ¿cierto? Por más que le llamemos lluvia intensa, eso tiene que evacuarse. Entonces, ese es un tema.
El segundo tema que nos trae es el tema de los huaicos. Y eso es inexorable y lo tenemos desde hace mucho tiempo y ahora lo vamos a tener más. ¿Por qué? Nosotros somos probablemente uno de los pocos, quizás el único país del mundo, que en apenas 80 kilómetros de ancho bajamos de Ticlio a 4.800 metros sobre el nivel del mar, con nuestra lluvia, nuestros ríos, a cero del nivel del mar. Eso implica una pendiente bárbara. El río no cree mucho en curvas y cuando las tiene te va a erosionar y te va a causar problemas. Cree mucho en rectas y va a bajar a una velocidad que, por ejemplo, de Matucana un poquito para arriba tienes 8% de pendiente. Eso implica que cada cuadra, cada 100 metros, tienes que bajar 8% de nivel. Esa agua viaja descontrolada y lleva todo. Lleva rocas, lleva todo que te va a erosionar los apoyos de los puentes y los puentes se caen. En 2017 se nos cayeron 500 puentes. 500 y se nos malograron 800. ¿Por qué te hablo de los puentes? Los puentes es incluso mucho peor que la carretera, porque la carretera con equipo hace movimiento de tierras, etcétera, en 4 o 5 días, 3 días vuelves a abrir la carretera. El puente te va a demorar mucho. Y el puente te aísla. Raúl, los ingenieros sabemos por qué se caen los puentes. Importante los dos aspectos que has tocado, cómo estar preparados para las precipitaciones pluviales, cómo estar preparados para los huecos. Yo quería volver un poco al origen de todo esto, que es la correspondencia que tiene que haber entre la predicción climática, porque ahora la tecnología ha avanzado y por lo tanto sí podemos anticiparnos, sí podemos conocer algunos impactos que pueda tener. Y en este caso concreto, ¿no? Desde agosto del año 2018, por ejemplo, la perspectiva de centros globales como el Centro de Predicción Climática y el Instituto de Investigación del Clima y Sociedad, ¿no? Ambas entidades, además multinacionales, apuntaban que el Niño iría desde septiembre pasado hasta abril y mayo próximos. Y si bien la proyección de esos centros de referencia indicaba que tendría una intensidad de débil a moderado, que siempre se dijo y lo repetían las autoridades peruanas, ya les preocupaba que la ocurrencia de este evento se combinara con la temporada seca del primer trimestre del año 2019. Sabemos que se ha combinado con otro fenómeno posterior que ha sido el trasvase de estas nubes cargadas que han venido del Atlántico por la zona sur y han generado todo este desastre. Te reitero la pregunta o el enfoque que quizás tú puedas darnos. ¿Cómo podemos ser mejor correspondidos entre lo que predicen estos importantes centros internacionales y lo que autoridades, pobladores, por cierto, gobiernos subnacionales, regionales, todos tenemos que hacer? Ya. Primero, tenemos que prever que podemos tener niños todos los años. Así es. Porque es partir de ese principio. Y los otros fenómenos parte del calentamiento global. Porque eso que viene del Atlántico es parte del calentamiento global. O sea, podemos tener la conjunción de varias cosas, ¿no? en nuestro territorio que es tremendamente accidentado. O sea, el rol que juega la cordillera de los Andes en la nubosidad y en estancar la nubosidad y en calentar, etcétera, es un rol también importante y peculiar de nuestro país. No todos lo tienen. Entonces, la premisa básica es que nos podemos entretener con predicciones, que viene medio moderado el niño, y de repente viene otra cosa que también nos va a golpear. El tema es calentamiento global. No le dieron al señor Gore el Nobel por gusto, hace ya varios años. Entonces, tenemos que partir de la premisa de que eso va a ocurrir. Algún año no ocurrirá fuerte y tendremos suerte, como fue el año 2018. Pero la constante ya no va a ser que cada 10 o 15 años tengamos un problema. El problema es que tenemos que prepararnos para tener efectos del clima en las cosas que nos van a perjudicar a nosotros. Pero sobre todo desde el gobierno central, crear conciencia sobre esto. Yo podré tener muchas observaciones y creo que la ciudadanía en general, Jorge, al gobierno de Ollantumala, pero yo le reconozco que antes de dejar el mando supremo de la nación, Humala por lo menos preparó, organizó al Estado para un fenómeno que no estalló en el año 2016. Acuérdate que el 2015 comenzó a preparar, hasta en el Congreso de la República tuvimos una comisión de seguimiento de los efectos y los impactos. Se tomó en serio. Y yo ahora he visto un descuido supino del gobierno del presidente Martín Vizcarra y yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. No es que él sea culpable, pues no es que levante el dedo y va a adivinar si va a llover o no. Simplemente crear condiciones y preparar a la población para esto.
Esto que hasta el año pasado, noviembre y diciembre, y tenemos la declaración de los responsables de todos los organismos de predicción climática en el Perú, la gente de Senami, todo decían, esto va a ser moderado, no nos preocupemos, ocupémonos de otra cosa menos de este problema. Y todavía estamos a la mitad del río. Y estamos todavía a la mitad del río. Todavía nos queda todo marzo. No sabemos qué puede pasar. Y Todo marzo normalmente es más radical. Claro que sí, todavía nos queda eso. Por eso digo yo, prevención interesantísima y todo, pero lo que tenemos que hacer es, ya sabemos cuáles son los valles que más se activan, ¿no? O sea, no es que para nosotros es un misterio que el día de mañana, vino el Huayco, porque no, ya sabemos cuáles son las rutas de Huayco, ya sabemos cuáles son los ríos que más se desbordan, está perfectamente mapeado. La pregunta es, ¿por qué no hacemos ingeniería para controlar eso? Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no simplemente hacer prevención para lo que puede pasar el 2019, para lo que puede pasar el 2020. Tú tuviste un buen comentario acerca de la caída del puente Montalvo en Moquegua, la localidad de donde es el presidente Vizcarra, porque él como ingeniero, ahí acertó, y tú no lo señalabas, algunos de tus amigos, en la definición de lo que había pasado con el colapso de ese puente, sobre todo en la formulación de los estribos que estaban mal colocados y con una penetración muy inferior a lo que se estima ahora. Era de 2 metros, 3 metros, cuando debería ser 20 metros de pilates. Corrígeme pilotes si me equivoco, sí, ¿no? Sí. 20 metros de pilotes que sostienen un puente, perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando uno dice, oye, tenemos que construir un puente de esta dimensión, pero, oye, el presupuesto no alcanza? No, que vas a presentar una adenda, que de repente la adenda ahora que está satanizada va a ser sumamente mala. Explícanos un poco cuáles son las dificultades que en ese terreno satanizada. Sí, los puentes no deben caerse, ¿no? Y si tú miras, hay 2 razones por las cuales se caen los puentes. La primera razón es porque fallan los apoyos. Y ves que el puente, como dijo uno, se desploma, ¿no? Bueno, cae todito al río y cae porque fallaron los apoyos. Ahora, ¿por qué fallan los apoyos? Los apoyos fallan, te expliqué cómo vienen cargados de energía, el bajar de 4.800 a nivel del mar, río, todo. Bueno, eso va a erosionar el apoyo. Entonces, el apoyo tengo que cimentarlo sobre pilotes. Como por ejemplo, el tren se ha metido, la línea 1 del metro se ha metido 800 metros al cauce del río Rímac para evitar irse contra la central térmica de Santa Rosa. Vino el 2017, el Niño Costero, se cayeron puentes por todos lados, eso nada. Y te metiste 800 metros al cauce del río Rímac. Casi 1 kilómetro. Pero tiene pilotes de 20 metros por eso. De un cilindro, por eso. Claro. Esa es una de las causas, ¿no es cierto? La segunda causa es porque te dicen en el reglamento que del pelo de agua del río al nivel bajo del puente, tienes que, a juicio del ingeniero, puede tener entre 1,50 y 2,50 metros de acuerdo a las avenidas. Bueno, las avenidas que tú tomas como referencia de agua ya no sirven. Ya no son. Porque ya con el calentamiento global no sirve. Vamos a limpiar los cauces de los 3.000 o 3.500 puentes que hay a nivel nacional. No lo vamos a hacer, evidentemente, todos los años. No vamos a tener presupuesto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Porque la segunda causa es que el nivel del agua te sube y te llega a la parte baja del puente y te lo barre. Te lo barre. Sobre todo si está colmatado, si están... Te lo barre porque no está diseñado para eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer? Oye, si me dicen que tengo que estar 2,50 metros por encima y yo sé que no van a limpiar el cauce de todos los puentes, entonces, ¿por qué no subo 1 metro más? O sea, todo mi puente lo subo 1 metro más para mejor. Ahora, yo quería hacerle una pregunta a los dos. Solamente quería terminar con una cosa. ¿Qué pasa si hago las 2 cosas? No paso el SNIP. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip del SNIP. Porque el SNIP te dice de que cuando tú tienes que tomar alternativas, estás obligado a escoger aquella del mínimo costo que cumple con el objetivo. ¿Cuál es el mínimo costo que cumple con el objetivo? El objetivo de pasar de un lado a otro es quitarle los pilotes, bajar la altura del puente, porque eso va a ser más barato. Ahí nace el problema. Pero ahí nace el problema. Entonces, en este momento, tenemos que hablar seriamente con la Contraloría, tenemos que hablar seriamente con los que hacen obras públicas y decir, oye, no se trata de hacer la solución más barata, tenemos que hacer la solución óptima, que responda mejor a las condiciones, porque si yo hago esto de los pilotes y subo esto, probablemente el puente me cuesta 15% más.
pero si lo pierdo, pierdo 100%. Y además las poblaciones quedan totalmente aisladas y durante un tiempo largo que te demora poner un puente. La carretera la arregla más rápido con equipo, pero el puente, ¿es cierto? Entonces, tenemos que hacer ingeniería de la seria, de la de verdad. Y no que el día de mañana viene una supervisión y, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Mejor hay que pilotear esto. Sobrecosto. ¿No? Por eso, la supervisión ahora es más política que técnica. Pero es que tenemos que hacer ingeniería. Ahí va mi pregunta hacia los dos. Sí. El gobierno, la cultura del gobierno o de los gobernantes que hemos tenido ha hecho de repente que los fenómenos naturales no sean una prioridad y digan, bueno, la prioridad es mejorar la vida de la población, tener una plaza, pero ¿hemos tomado realmente en serio el tema de los problemas climatológicos que estamos teniendo? No, yo creo que los gobiernos no han tenido como prioridad los problemas que estamos teniendo, los desastres naturales, simplemente han habido otras prioridades. Y de repente el mensaje que le podemos dejar al gobierno en este programa es que es una prioridad absoluta, porque estamos hablando de vidas. ¿Cómo arreglamos 50 vidas? No sé qué opinas, César. No, para empezar y que dejarle la parte técnica, como siempre, a Raúl, que domina mucho mejor esto, pero hay que tomar en cuenta que el proyecto de reconstrucción con cambios, adaptado para todas las zonas de los desastres, no contemplan, por ejemplo, los reencauces de los ríos, de las 18 cuencas que tenemos a nivel nacional. Edgar Quispe, con quien tuve yo ocasión, el responsable del programa de reconstrucción, tuve ocasión de conversar entre noviembre y diciembre, me decía, eso va a ser postergado para luego de que culminemos con el presupuesto que tenemos toda la reconstrucción de las áreas dañadas por el fenómeno del 2017. Bueno, la pregunta que le hacemos ahora a Edgar y le hacemos al gobierno es qué va a pasar con la reconstrucción del sur también, porque agregamos reconstrucción del norte que recién se ha empezado, que no podemos, ¿no? De haber canalizado expedientes técnicos, de haber tenido que pasar una serie de trabas burocráticas que yo la entiendo, la comprendo y he asimilado esto que me explicó muy bien el ingeniero Quispe. Pero ¿qué hacemos ahora con el sur? Y como tú bien señalas, con lo que va a venir después si no declaramos como prioridad número 1 estar prevenidos frente a futuros desastres. Has tocado un número muy interesante y tu pregunta es muy relevante. Artículo 1 de la Constitución. La persona humana. Ser supremo, el ser humano es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Así dice la Constitución, ¿no? ¿Y qué cosa es más valioso para el ser humano que la vida? No existe nada más valioso que la vida. Entonces, todo lo que estamos conversando en realidad va orientado a proteger la vida y además, obviamente, la parte material, etcétera, que permite el desarrollo de la vida de las personas. La infraestructura. Eso tiene que estar en el primer punto. Es más importante que la infraestructura nueva es el mantenimiento de la infraestructura existente. Ahora estamos viendo, por ejemplo, nos revientan las tuberías por todos lados. Y eso no tiene nada que hacer con el cambio climático. Pero es un tema de mantenimiento, es un tema de instrumentación, porque nadie se va a meter a un tubo de desagüe a ver cómo está el tubo. Tienes que instrumentarlo. Para eso existe la tecnología diseminada en todas las empresas de saneamiento en el mundo de instrumentar sus tuberías de desagüe. Entonces, vas monitoreando y vas sabiendo qué cosa es lo que te va pasando. Lo que tú acabas de decir, los cauces de los ríos, elemental. Va a bajar el río a toda velocidad. Tenemos que crear amortiguamientos. Sí, señor. Tenemos que crear amortiguamientos arriba o en etapas intermedias, a construir un poco de embalses que nos permita amortiguar en cierta manera e ir controlando lo que se pueda controlar para ir evacuando en distintas temporadas. Pero además, estudiar los cauces. Claro. Oye, si el río viene a toda velocidad y va a hacer una curva, porque los cerros te obligan a que hagas la curva, lo natural es que te va a erosionar donde te golpea. Raúl, déjame interrumpirte. Nos queda un minuto nada más para redondear la idea, y César también, para redondear la idea. ¿Cuáles son nuestros aportes en este programa hacia el tema de desastres naturales, que es nuestra... ¿Cuáles serían nuestros aportes finales? Definitivamente tomar como prioridad número 1. Así es. La vida, o sea, vemos todos los años muertos, entonces no podemos continuar sabiendo que el próximo año van a haber más y van a haber más. Y deterioro las condiciones de vida, porque quedan las viviendas totalmente dañadas, ¿no?
Bueno, los GORE ejecutivos y los GORE municipales ahora tienen que incorporar esto como una prioridad. Empecemos por eso. Pero, es decir, no apuntemos solamente a algo que además nos impacta muchísimo a ojos vista por una decisión política, desde mi punto de vista desafortunada, de no permitir la reelección de alcaldes. 80,2% ha caído en enero, tú lo sabes, tú también, Jorge. La inversión pública de los gobiernos son nacionales locales, porque como se sabía, son autoridades nuevas. Siempre pasa a comienzo del año, porque además hay un corte, ¿no es cierto?, de la ejecución de presupuestales. Pero esto ya es dramático, porque es una decisión mala. Un alcalde nuevo que llega, que no tiene expertise, no quiere saber nada con lo que ha hecho el anterior. Y si no tenemos una buena inversión pública, programa de desarrollo, coordinación del gobierno central con los gobiernos regionales y municipales a efectos de darle prioridad a este tema, yo creo que no vamos a avanzar. Para terminar, Raúl. Un gran aporte, creo yo, es la parte de gestión. Gestión. O sea, hemos tomado una decisión de atomizar las inversiones para encargarle a cada nivel de gobierno que desarrolle lo que le corresponde. ¿No es cierto? Pero lo que digo yo es, oye, pero ¿por qué no cuadrillar el territorio nacional? ¿No es cierto? Para tener unidades que puedan monitorear y supervisar esto de mejor manera en todas las áreas, saneamiento, educación, etcétera, de reconstrucción con cambios, y tener no sé, tercerizar o lo que fuera con alguna empresa importante, zonas de territorio para poder ahora sí cumplir con los plazos y las inversiones necesarias de reconstrucción con cambios. No nos olvidemos del apellido con cambios, que es sumamente importante. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que hemos podido tocar el tema de la manera que se necesita y bueno, ya pueden sacar sus conclusiones sobre lo que hemos propuesto en esta mesa. Creo que es muy importante el aporte. Gracias, César, por tu aporte también. No, el aporte de Raúl respecto a que es el momento de los ingenieros. Tenemos un presidente de la República ingeniero, tenemos un presidente del Consejo de Ministros ingeniero. Y ministros. Sí. Y ministros ingenieros. ¿Cómo se les pasó la paloma de no poder tomar medidas de prevención? Eso es lo que yo no entiendo. Bien, para hablar justamente, ya cerrando el programa, para hablar justamente de temas importantes y para hablar de todos estos temas, viene ya el gran evento Expo Arcón, el evento más importante del sector construcción, el más completo. Adelante, Alfredo, con la información. Expo Arcón 2019, luego del gran éxito registrado en el 2018 al posicionarse como la feria más completa de la construcción, vuelve este 2019 Expo Arcón, que trae ConstruPro, la gran rueda de negocios entre proveedores y empresas constructoras, donde usted tendrá la oportunidad de reunirse con constructoras, contratistas e inversionistas que están en búsqueda de nuevos proveedores para abastecer sus proyectos. Además, con su participación podrá acceder a las ruedas de negocios Expo Ferretera y distribuidoras y de proveedores de maquinarias y camiones. Al igual que en el 2018, recibiremos la visita de maestros de la construcción que forman parte de nuestro Club del Maestro Constructor, a quienes su empresa podrá dictarles charlas y hacer demostraciones de sus productos. Por todo ello, si eres proveedor para obras de gran infraestructura, edificación, empresas constructoras y de distribuidores ferreteros, no te quedes fuera y separa tu stand en Expo Arcón, el mejor punto de encuentro para hacer grandes negocios en el sector construcción, del 3 al 6 de julio del 2019 en el Centro de Exposiciones Jockey. Alfredo, muchas gracias. Y ya lo sabe usted, si desea ampliar su red de negocios, quiere ser un importante anunciante, proveedor del sector construcción, pues anuncie en la revista Perú Construye, la más importante de este rubro. Bien, hemos llegado, como dijimos, al final del programa. César, muchísimas gracias. Gracias, al contrario, Jorge. Y mencionarles que el aporte del Grupo Digama, tanto con su programa Rumbo Minero como Perú Construye, es justamente hablar de los temas importantes para el país. Ese es el aporte que nosotros intentamos dar con estas conclusiones. No se olviden, todos los sábados y domingos a las 12 del día, aquí por ATV+. Muchas gracias.